Bienvenidos a Jack Misterios. La extraña muerte de Kurt Kaufmann. En su tiempo este caso fue muy sonado en Alemania, lo que sería raro de no ser porque fue un caso excepcionalmente desconcertante. De otro modo la historia se habría perdido entre los tantos documentos y anécdotas que se mantienen en secreto dentro de las cárceles y que nunca llegan a salir a la luz. Sucedió en 1937, en la prisión más grande de Alemania, la prisión de Stadelheim en el distrito de Gießen, Múnich. Esta prisión es de por sí famosa por haber ejecutado con guillotina a múltiples presos y eso ya es bastante oscuro. Pero de lo que muchos no han oído es lo que le pasó a un prisionero llamado Kurt Kaufmann. Así que permítanme servir de relator y ponerlos al día. Hacia 1930 se había abierto un caso para las autoridades policiales. Se habían reportado varias personas desaparecidas de manera simultánea, y tras el paso de cierto tiempo, la investigación las señaló como fallecidas. Sin embargo, parecía obvio que esas muertes estaban vinculadas de alguna forma y la gente no tardó en suponer lo peor. Por las calles de Berlín se corría la voz de un posible asesino en serie viviendo entre los ciudadanos. Finalmente las sospechas de todos se confirmaron. El 20 de junio de 1931, la justicia sentenció a Kurt Kaufmann a prisión. ¿La razón? Kaufmann era el único viviendo en la zona cercana al lago Müggelsee, en el cual la policía había encontrado nada menos que 6 cuerpos, cuyo estado horrorizó y confundió a la vez a los investigadores. Los cuerpos estaban completos, pero mostraban enrojecimiento e hinchazón en varias zonas. Por supuesto era lo de menos, lo verdaderamente extraño estaba en sus órganos internos que tenían. Esa es la cuestión, los órganos internos no estaban. No es que todo hubiera desaparecido, a unos les faltaba uno o ambos riñones, a otros el páncreas, a otros parte del intestino. Como sea, todos compartían esta singularidad y lo que es más, no tenían idea de cómo los habían extraído. No había incisiones, heridas, marcas de costura o siquiera moretones. Cómo había sido llevado a cabo semejante crimen era para todos un misterio. Según los testimonios, Kaufmann se declaró inocente y sostuvo que no tenía idea de quiénes eran las víctimas ni de quién había realizado tal atrocidad, y a pesar de que se le interrogara sobre lo ocurrido, del por qué y del cómo, Kaufmann no respondió, alegando que él era libre de toda culpa, de que aquello era un error y de que había sido inculpado. Aún así la decisión se mantuvo y Kaufmann fue sentenciado. Pasaron algunos años mientras él cumplía su condena y aún seguían tratando de resolver aquel asunto. Llegaron a considerar que algún parásito o sustancia en el lago se había filtrado al interior de los cuerpos y había deshecho sus órganos internos, pero esta teoría fue descartada pronto, pues las personas no habían muerto en el lago sino antes de ser lanzados en él. Finalmente desarrollaron la teoría de que Kaufmann había usado en sus víctimas algún tipo de químico corrosivo que había carcomido su interior. Esto, sustentado por los diferentes compuestos farmacéuticos encontrados en su morada, se acordó como la explicación más razonable, aunque no podían comprobarlo en los cadáveres en aquellos años por su estado deteriorado. Eran suficientes pruebas para darle la pena de muerte. Mientras tanto, el preso recibió crueles tratos dentro de la infame prisión. Su continua resistencia al control interno le consiguió malas pasadas, y en especial, el jefe de guardia se había ensañado profundamente con él y en el 36 fue trasladado a una celda de máxima seguridad conocida dentro de la penitenciaria como Der Kloake. Y que era una verdadera referente de la crueldad, incluso si sobre un criminal se tratase. El prisionero era confinado a esta celda, atado de manos a la espalda y alimentado únicamente por un tubo que se extendía del exterior a su boca. La celda era impenetrable y la única llave la tenía el jefe de guardias. La fecha de ejecución se había fijado para un 20 de septiembre del año 1937. Al día anterior de su ejecución, 2 guardias fueron a su celda para hacer las preparaciones, abrieron Der Kloake, pero en su interior yacía un hombre que ya había sido juzgado. Kurt Kaufmann estaba muerto. Su cuerpo estaba enrojecido e hinchado, y lo demás es deducible. Sus órganos no estaban. Al día de hoy no hay experto que pueda explicar cómo murió Kaufmann, siendo que su celda estaba reforzada al punto de ser impenetrable. ¿En qué momento, quién o qué entró y acabó con la vida del ya desdichado Kaufmann?
su incógnita es tal que la historia pasó de preso en preso, de guardia en guardia y de boca en boca. Una extraña pero fascinante anécdota que se escapó de la confidencialidad. Les pregunto a quienes leen este relato, si Kaufman estaba aislado custodiado las 24 horas del día. Si se investigó a cada guardia que tuvo que ver con él, sin hallar culpable a ninguno. ¿Quién o qué mató a Kurt Kaufman y a los otros 6? Para terminar, cuando vieron la oportunidad de examinar el cuerpo de Kaufman recién fallecido en las mismas condiciones que las víctimas del lago, no encontraron pruebas de ningún componente químico extraño y concluyeron en que la teoría del corrosivo estaba errada. Hermanastro, antes de poder contarles bien cómo fue ese horripilante momento, tengo que explicarles algunos datos sobre mi vida para que puedan entender bien mi historia. Resulta que soy hija única, vivo con mi madre. Por el contrario, mi padre nos dejó cuando tenía solo 4 años, nunca le dio una explicación a mi madre del por qué, solo se marchó sin más. Ahora tengo 17 años y mi madre está de novia con un hombre. Esta persona de nombre, Gonzalo, parece ser agradable y siempre se supo comportar muy bien con mi familia. Solía traer a su familia consigo cada vez que venía de visita a nuestra casa. Él tenía 2 hijos, el menor se llama Martín y el mayor se llamaba Gabriel. Un día a Gonzalo y a su familia les ocurrió una horrible tragedia. La casa donde vivían fue víctima de un gran incendio y uno de sus hijos, Gabriel, se vio envuelto en las llamas. A pesar de los esfuerzos de más de 5 médicos, no fueron capaces de salvarle la vida. Los médicos no pudieron determinar la causa de su muerte, así que se lo atribuyeron a lo más lógico, las quemaduras causadas por el fuego. Fue una terrible y devastadora tragedia para Gonzalo, nunca había un hombre tan destruido y abatido. Como solía decir mi madre, si un hombre llora, es porque le han roto el corazón. La cuestión es que mi madre le ofreció quedarse en mi casa a Gonzalo y a su hijo hasta que pudieran conseguir un lugar nuevo donde vivir. Mi madre era de esos ángeles que viven en nuestro planeta y que de ser posible daba todo lo suyo para ayudar a alguien querido. No me causaba molestia ayudar a esa familia porque ellos eran buenas personas y sé que si a mí me ocurriese algo parecido, ellos harían lo mismo por mí. Pero Martín, su hijo, no me caía muy bien. Sobre todo porque yo no sé cómo manejarme con los niños y también porque soy hija única y estoy acostumbrada a no tener que compartir mis cosas con alguien. En los primeros días de la estadía de la familia, Martín se mantenía muy reservado y siempre se lo veía con un aire triste y melancólico. Cada vez que intentaba establecer una charla, él me respondía por compromiso haciendo una sonrisa forzada y sin ánimos. No me molestaba, al contrario, me daba cierta pena. Al principio, Martín dormía con su padre y mi madre. A pesar de ser un niño, ya estaba demasiado grande como para dormir con ellos. Además, mi madre y su padre querían tener un poco de intimidad, cosa que era imposible con Martín. Lo permitieron algunos días debido a que, como ya no tenía a su hermano mayor, le era casi imposible conciliar el sueño, cosa que me causaba mucha pena. Luego de unos días, su padre y mi madre tuvieron una fantástica idea: mandar a Martín a dormir en mi dormitorio junto a mí. Situación que no me parecería molesta si no fuera porque eso significaba un adiós a mi intimidad y espacio personal. Entonces me dije a mí misma, si voy a compartir mi dormitorio con un niño, tendré que llevarme bien con él. Así que platiqué con él un buen tiempo hablando sobre gustos y cosas diversas, logrando que simpatizara más conmigo. Mi dormitorio era una habitación ni muy pequeña, ni muy grande. Estaba pintada de un color amarillo claro, tenía un ropero en la parte izquierda y tenía un escritorio en la pared superior. El piso era de madera y mi cama estaba contra la pared derecha. La primera noche habían acomodado la cama donde Martín dormiría en paralelo a la mía, de tal modo que nuestras camas estuvieran cerca una de la otra, permitiendo que nos pudiéramos ver mientras dormíamos. Cuando llegó la hora de dormir es cuando se complicó un poco. Estaba durmiendo lo más plácidamente hasta que algo me despertó. Miro mi reloj y marcaba las 2:40 a.m. Yo estaba acostada mirando la pared, dándole la espalda a la cama en donde dormía Martín. Al abrir bien los ojos me quedé pensando en el porqué de mi desvelo y en ese preciso instante sentí como si alguien me estuviera viendo. Sentía esa sensación punzante en mi espalda, quería ignorarla, pero sentía como se aceleraba mi corazón y se me iba la respiración de la intranquilidad que sentía.
Quería tomar coraje para darme la vuelta y ver si realmente había algo observándome. En ese momento siento como ruido de madera crujiendo, como si algo se estuviera moviendo detrás de mí. Estaba paralizada, el terror de pensar que algo desconocido y quién sabe si no, peligroso, se estaba moviendo detrás mío. El sonido no solo no cesó, sino que al contrario, iba en aumento. Escuchaba pequeños pasos detrás de mí aumentando cada vez más y más de volumen, indicando que lo que sea que había detrás de mí se estaba acercando. Quería moverme, quería ver qué es lo que me causaba tal espanto e intranquilidad, pero no podía hacerlo, estaba crispada. En un momento dejó de haber ruido justo cuando el sonido de los pasos era muy cercano. Habría pensado que seguro esa cosa se había detenido o se había marchado, de no ser porque sentí la respiración de alguien chocar contra mi espalda. Para este punto estaba aterrada, el corazón me latía demasiado rápido y el cuerpo me sudaba frío. En un arranque de valor me di la vuelta para enfrentar a lo que sea que causaba mi terror. Mi sorpresa fue grande al ver que solo era Martín parado delante de mi cama. Recuerdo que sentí cierta irritación, pero me sentía muy aliviada de que no fuera algo extraño. No puedo dormir, me dijo. A lo que respondí muy aliviada, si quieres puedes dormir conmigo, mientras movía mi cuerpo para dejarle un espacio en el colchón. El chico asintió con la cabeza y se recostó al lado mío. En cierta forma quería que durmiera conmigo porque estaba un poco alterada y la presencia de alguien conocido me relajaba bastante. Al día siguiente volvió a pedirme si podía dormir conmigo y así ocurrió varias noches seguidas. Yo no soy una persona egoísta, pero ya empezaba a extrañar la comodidad de mi cama. Así que en una de las tantas charlas le pedí que si podía no durmiera conmigo a menos de que tuviera un motivo importante. Esa misma noche volví a despertarme y nuevamente pude escuchar ruidos de como si algo se estuviera moviendo detrás mío. De todos modos ya sabía o al menos creía que sabía de quién se trataba. Recuerdo que tuve muchos pensamientos de enojo porque no quería que Martín volviera a dormir junto a mí. Ya venía pasando muchos días y no quería que vuelva a pasar, quería poder relajarme en mi cama. Un poco enojada simplemente hice un espacio en mi cama y dejé que se recostara al lado mío. En ese momento siento algo extraño, algo que no estaba bien. Era una sensación extraña, pero no sabía bien por qué me sentía intranquila. Me puse a pensar qué era lo que me causaba esa incomodidad. Después de un rato me di cuenta, Martín ocupaba más espacio de lo habitual en mi cama. También recuerdo que sentía la cama más fría de lo normal y con un olor extraño. En eso le pregunto a Martín, ¿no sientes la cama un poco fría? No se me pasó por la cabeza ni de la más pura casualidad de que me podría arrepentir el resto de mi vida de haber hecho una pregunta tan simple. Debido a que escucho a Martín preguntar, ¿qué?, en tono extrañado. Esto no sería nada extraño si no fuera porque la voz de Martín provino del otro extremo del dormitorio. Mi respiración empezó a aumentar desesperadamente, mi corazón parecía que se me iba a salir del pecho y sentí muchísimo pánico. Algo o alguien se había acostado al lado mío y no era Martín. Temblaba mucho y no quería hacerlo porque no deseaba que ese monstruo o cosa se molestara. ¿Alguna vez sintieron tanto miedo, al punto de sentir dolor físico? Eso sentía, estaba más que aterrada, estaba muy asustada, pero lo peor vino después. Esa cosa me abrazó con sus brazos helados, haciendo una gran presión en mí. Un fuerte escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Podía sentir su respiración fría en mi nuca y sentía sus helados dedos clavarse en mi cuerpo. No podía pensar con claridad del terror que tenía, no podía hacer nada. Quería gritar, quería salir corriendo de la habitación, de la casa, de todo. Lloraba en silencio, apretando los dientes para no sollozar. Sinceramente no sé cómo hice para no orinarme encima porque nunca estuve tan aterrada en mi vida. Trataba de tranquilizarme, pero me era imposible ya que podía sentir su respiración en mi nuca. Quería evitar moverme a toda costa, no quería causar que esa cosa se molestara, quién sabe qué podía hacerme. Sus uñas me provocaban mucho dolor, se clavaban fuertemente en mi carne y esa cosa iba de a poco cerrando su mano. Cada segundo que pasaba parecía interminable, solo era capaz de pensar en el dolor que sentía. En cierto momento sentí como su mano iba perdiendo fuerza e iba deslizándose poco a poco hacia atrás. Esto sucedió hasta que su mano dejó de presionar mi cuerpo.
Es ahí cuando me di cuenta que la cosa se había tranquilizado, debido a que su respiración se había vuelto más leve. No puedo decir que me sentía tranquila, pero pude sentir cierto alivio. Con el tiempo la cama se volvía un poco más caliente y para cuando me di cuenta, ya había amanecido. Traté de mirar de reojo para ver si la criatura seguía en mi cama y para mi alivio ya no estaba. Después simplemente me desmayé del sueño y me quedé en la cama un buen rato. Recuerdo que tuve una horrible pesadilla en la que ese monstruo me perseguía por una casa desconocida y que cada vez que me daba la vuelta para verlo no estaba. Sino que al contrario, él seguía detrás mío y yo no podía hacer nada. En el sueño podía escuchar gritos de dolor de alguien y cuando lo encontré, era simplemente una persona que estaba prendida a fuego. Al ver eso de la impresión me tropiezo, quedándome indefensa. Al darme la vuelta tenía a ese monstruo encima mío. Es ahí cuando me despierto llorando. Martín preocupado me pregunta, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Lo miré con cara asustada y le dije que había tenido una horrible pesadilla. Entonces él se pasa a mi cama y me consuela. De repente él tiende su dedo señalándome una parte de mi cuerpo y me pregunta, ¿qué te ha sucedido ahí? Miro donde señala y veo 5 moretones alineados uno del otro como si alguien me hubiera apretado con su mano. Al mirarlo rompo en llanto y sin poder contenerme le cuento por lo que había pasado. Después de contarle todo él simplemente me pidió que saliéramos de la habitación y le contáramos a nuestros padres para que pudieran ayudarnos. Al buscarlos en su dormitorio no estaban. Recuerdo que sentí cierta incomodidad, sentía como si algo malo fuese a pasar. Merodeando por toda la casa los fuimos buscando por cada habitación, gritando sus nombres. Cuando llegué al baño vi que por la parte inferior de la puerta salía un líquido rojo. Exaltada, pensé lo peor y debatí si debía abrir o no la puerta. No sé por qué lo hice, pude simplemente haberme ido de ahí y dejar esa casa atrás para siempre. Pero como me decía mi madre, la curiosidad mató al gato. Abrí la puerta y juro que me voy a arrepentir el resto de mi vida por haberlo hecho. Lo que vi no era ni siquiera una pequeña porción de lo peor que me imaginaba. Mi madre, mi pobre y mi querida madre, yacía en el suelo, desollada. En un enorme charco de sangre estaba su cuerpo con sus extremidades arrancadas o al menos con lo poco que quedaba de ellas. Gonzalo, en cambio, todavía tenía su piel y sus extremidades enteras. Estaba tendido en el suelo también y arriba de él, el monstruo. Esa tétrica e infernal escena quedó grabada en mi cabeza para todo el resto de mi asquerosa vida. El monstruo se puso de pie y nos miró de frente. Su color de piel era de un oscuro rojizo, era muy alto, diría que 2 metros de altura. Su piel parecía ser alguna clase de escama, no recuerdo muy bien qué forma poseía. Tenía unas manos muy grandes y sus dedos muy largos en forma puntiaguda. Sus pies, si así podían llamarse, tenían unas garras en el lugar en donde deberían estar sus dedos. Lo que me impresionó más fue su espeluznante cara. Tenía en vez de ojos 2 enormes orificios que parecían vacíos y oscuros que ocupaban casi toda su cara. Digo casi porque también tenía una enorme mandíbula, muy grotesca que sobresalía del resto de su cara. El monstruo al mirarnos se puso en una posición que indicaba que él estaba tenso. Soporté una muy fuerte arcada y podía sentir que mi corazón estaba muy acelerado. Después de dar algunos pasos hacia atrás el monstruo liberó un gruñido de lo más aterrador y gutural posible. No sonaba como nada conocido, era muy horripilante. Quisiera poder describírselos, pero no encuentro nada parecido como para poder hacerlo. Al escuchar ese ruido aterrador nos fuimos corriendo a toda velocidad de la casa sin mirar atrás. Logramos abrir la puerta principal y corrimos sin parar hasta la ciudad. En cierto momento recuerdos de aquella terrorífica escena recorrieron mi mente logrando paralizarme del susto. En una mezcla de miedo, llanto y asco termino vomitando en la calle. Martín asustado me pidió que siguiéramos para poder llegar a la policía. Cuando llegamos les dimos la explicación de que alguien había asesinado a nuestros padres, omitiendo los detalles de que el asesino era un monstruo infernal por miedo a que no nos creyeran. Viendo nuestro mal aspecto fueron de inmediato para nuestra casa, dejándonos en cuidado de ellos. Pasó mucho tiempo, quién sabe si 1 o 2 horas, hasta que los policías volvieron. Supuestamente nuestra casa se había prendido fuego y tardaron un buen tiempo en apagar las llamas.
Los cuerpos de nuestros padres fueron recuperados y les hicieron un análisis. No hallaron la causa concreta de la muerte y, como era de esperarse, se la atribuyeron al incendio. Actualmente ha pasado un año después de ese incidente y tanto Martín como yo fuimos al psiquiatra por mucho tiempo. Ya no soy capaz de conciliar el sueño y necesito de pastillas para poder dormir. Lo malo de estas pastillas me dan fuertes dolores de cabeza, lo bueno es que no tengo sueños ni pesadillas. A Martín le fue peor que a mí, él no mostró mejoría alguna y lo tuvieron que internar en un manicomio porque decía que el monstruo lo perseguía a todas partes. Mi psiquiatra me dice que para poder mejorar debería escribir todo lo que siento y pienso en un diario. Yo consideré esto como absurdo y no lo había hecho, hasta hoy. ¿Por qué cambié de idea? Hoy recibí la horrible noticia de que Martín murió hace unos días. Dicen que no encontraron una causa específica, pero de todos modos concluyeron que murió quemado vivo por el fuego. Esto es debido a que el manicomio donde él estaba internado sufrió un enorme incendio. Tengo mucho pánico, tengo miedo de que ese monstruo me encuentre y quién sabe qué horribles cosas me haga. Ya no sé si las pastillas que tomo para dormir sean suficientes. Tal vez deba tomarme todo el frasco. Ojo derecho. Cuando tenía 12 años tuve un accidente de auto. Iba con mi familia de viaje y un camión se nos cruzó. Todos salieron ilesos menos yo, que recibí un golpe fuerte en la cabeza y parte de mi ojo derecho fue dañado en el proceso. No tengo memoria del suceso, pero mis padres me aseguran que estuve cerca de una semana en coma. Aprovecharon esto para realizarme una operación para intentar reparar mi ojo y según los doctores fue un éxito. Estuve de acuerdo por unos días con esa afirmación hasta que algo raro pasó. Al charlar con un familiar pude percatarme de que mi vista estaba extraña, algo no estaba bien. Noté que mi ojo derecho veía algo diferente al izquierdo, podía notar ciertos cambios en algunas personas. Al mirar a mi primo con mi ojo derecho era capaz de ver que tenía varios moretones en el cuerpo, pero si lo observaba con el ojo izquierdo estos moretones desaparecían. Supuse que sería algún tipo de extraña secuela por la operación y que seguro desaparecería con el tiempo. Al día siguiente tuve una gran sorpresa al enterarme que mi primo se golpeó muy fuerte al caerse por accidente mientras corría por la plaza. Cuando lo fuimos a visitar pude confirmar mis sospechas al ver que poseía exactamente los mismos moretones que le había visto el día anterior con mi ojo derecho. Traté de racionalizar lo que me estaba pasando y caí en la inevitable idea de que podía ver el futuro aspecto de las personas al verlas con mi ojo derecho. Gracias a este evento me obsesioné con mirar a los demás para averiguar qué les pasaría en un futuro cercano. La mayoría de la gente permanecía del mismo aspecto por más que los observara con mi ojo derecho, pero siempre estaba la excepción. Alguno que otro compañero de escuela con un moretón en el ojo que al día siguiente lo obtenía por pelearse con otro compañero, varias compañeras de aspecto pálido que al siguiente día faltaban a clases por sentirse enfermas, etc. Pasaron varias semanas sin nada más raro de lo común, hasta que lo tenebroso ocurrió. En un día normal de escuela llegó nuestro profesor y apenas entró pude observar algo muy raro en él. Estaba en los asientos de atrás y no podía ver con claridad qué aspecto tenía, así que me acerqué más. Al estar cerca pude ver que él estaba completamente destruido, tenía cortes y marcas de golpes en todo su cuerpo, su cabeza parecía como si estuviera aplastada. Al contemplar tal aspecto infernal a tan solo 2 metros de distancia terminé por vomitar mi desayuno, seguido de un desmayo antes de que el profesor pudiera preguntarme qué me ocurría. Me desperté en la enfermería de la escuela y mis padres me acompañaban. Por supuesto me hicieron preguntas por lo sucedido, a las cuales respondí mintiendo. Les dije que me había sentido mal y que por eso vomité. Mis padres se aseguraron de que estuviera bien y me llevaron a casa. Al día siguiente todo el salón de clases quedó impresionado con la noticia de que nuestro profesor había fallecido, tal parece que murió en un accidente de auto cuando volvía a su casa. Las cosas no hicieron más que empeorar desde ese día, ahora no solo veo el aspecto futuro de las personas, sino que tengo alucinaciones. Al ver a las personas con mi ojo derecho estas me piden que me detenga, me imploran que deje de verlos. Sé que es irreal porque estos lamentos cesan cuando los veo solo con mi ojo izquierdo. Más temprano que tarde sucedió lo que me temía más, mis padres tenían un aspecto diferente.
Ellos no paraban de suplicarme que no los observe, me gritaban histéricamente que apartara la vista. Tenía terror al paso del tiempo, estaba seguro que al día siguiente mis padres ya no estarían conmigo. Por si esto no fuera poco para diezmar mi ánimo, me di cuenta mirándome al espejo que mi aspecto había cambiado. Tardé un tiempo en percatarme, pero entendí que lo que mi ojo derecho hacía no era ver el futuro aspecto de una persona, sino que causaba que la gente muriera. Mientras más miraba a una persona, más rápido ocurriría su horrible muerte. Era como si estuviese maldito y a cada persona que observaba la condenaba a una horrenda muerte. Entonces te estarás preguntando qué pasó con mis padres. Pues tal parece que se masacraron entre sí con cuchillos de cocina sin aparente razón. No me animé a observar lo que pasó, solo me limité a escuchar sus gritos mientras lloraba. Yo me encerré en el baño desde hace 2 horas con una hoja de papel, un lápiz y un cuchillo. Me imagino que supondrás que este texto lo estoy escribiendo en la hoja de papel con el lápiz, solo queda por explicar la razón del cuchillo. Estaba pensando sacarme mi ojo derecho, pero no tuve el valor de hacerlo. Cada vez que me miraba en el espejo para no arrancármelo a ciegas podía observar cómo poco a poco mi aspecto cambiaba a uno más herido, más putrefacto y más espeluznante. Podía ver cómo mi reflejo me gritaba con todas sus fuerzas que apartara la vista, pero era incapaz de dejar de observar mi grotesco destino. Ya estaba condenado y no había manera de salvarme de mi ojo derecho. Si el video te gustó dale like y comparte.